los buses, como estilo vendedor ambulante. Entonces ya sabía que en los semáforos se ponía en rojo y cuando se bajaba alguien, ese era el momento para subirme. Y ahí me quedaba y iba a la iglesia. Y ahí comenzó, yo creo que lo que hoy puedo hacer y es servir al Señor. Mucha gente dice, ¿cómo comenzó Alex Campos su servicio a Dios? ¿Cómo será que comenzó de una con su guitarra, a cantar, a hacer canciones? Y comenzó de una forma increíble. Y creo que le doy gracias a Dios por haberme permitido eso. Me acuerdo que mi mamá es una mujer que habla mucho. A los que la conocen se van a saber eso. Y mi mamá se quedaba hasta que quedaba el último y hablaba. Y después pues se quedaba hablando con la gente que hacía el aseo de la iglesia. Y era el hermano Zapata y Carmencita. Y hablaban. Y yo veía que mientras mi mamá hablaba con ella, pues el pobre hombre levantando sillas, eran como 2000 sillas, y yo ahí mirándolo levantar sillas, hasta que un día le dije, ¿le quiere que le ayude? Y me dijo, claro, es un hombre increíble. Comencé a ayudarle a levantar sillas, y yo levantaba sillas, y veía, y mi mamá seguía hablando, entonces, ¿qué más hay que hacer? No, hay que barrer. Barría, y mi mamá seguía hablando, ¿qué más hay que hacer? Hay que trapear. Trapeaba, y veía a mi mamá seguía hablando, así que poco a poco me hice cargo del aseo de la iglesia, lavar los baños, las oficinas, y lo hice por mucho tiempo. Y me encantaba hacerlo, me encantaba estar en la iglesia, me sentía seguro estando en la iglesia, me sentía con paz, y era una iglesia grande en ese entonces, era un terreno grande, así que yo hacía el aseo, limpiaba, veía cómo ensayaban las danzas, los coros, veía los grupos de alabanza. Lo que más me llamaba la atención era la música. Entonces cuando yo hacía el aseo y veía ahí cómo ensayaban y hacían las cosas, era bien chévere. Y los bateristas siempre van a esconder las baquetas en sus iglesias. Si usted es pastor en una iglesia, usted no va a dejar las baquetas ahí para que llegue un niño y le pegue. Y yo sabía dónde escondían las baquetas, así que cuando se iba todo el mundo, arrancaba y cogía las baquetas y ya no había nadie, pues estaba la zapatica, camiseta, ya no decían nada, yo me ponía a tocar, y una vez me concentré, estaba tocando y tocando, cuando de pronto siento una mano aquí, y era el líder de la danza que se había olvidado por un cable o algo así, yo, me dice, oye, qué bien tocas la batería, me dice, y yo así todo nervioso, y me dice, no, qué bien, deberías, no sé, involucrarte en algo. Tendría 11 años, 12 años, y me dijo, a ver, acompáñame. Me acuerdo que tomó el piano y comenzó a hacer una melodía, y yo me puse a acompañarlo. Obviamente yo tocaba lo que yo veía, y dije, bueno, yo creo que todo el mundo sabe tocar música, así que no debe ser algo especial, y Dios da dones y reparte dones de acuerdo a su gracia, ¿verdad? Y en ese momento me di cuenta que yo tenía un don y un talento para aprender instrumentos musicales. Seguí en la iglesia haciendo el aseo, tocando la batería, cantando, haciendo mil cosas. Y en la parte de afuera de las iglesias cristianas siempre van a haber vendedores ambulantes. Venden arepas, empanadas, buñuelos, qué sé yo. Y me encantaban unas empanadas que se vendían afuera. Y poco a poco me comencé a ser amigo de la persona que vendía las empanadas, que era un hermano cristiano. Y yo dije, bueno, yo trataba de ayudarle, y ahí por ahí de vez en cuando me decía, si quieres coge una empanada. Quien decía, mira, pues cogí la empanada y me la comía. Hasta que un día me dijo, mira, te propongo que me ayudes a hacer las empanadas, a trabajar, te daría 1000 pesos. Claro, para mí 1000 pesos, yo nunca había tenido onces, nunca me daban plata para el recreo, que el recreo es para los locos, el descanso. Y yo dije, bueno, voy a hablar con mi mamá. Y mamá más o menos conocía a este señor. Y pues parecía bien, o sea, parecía muy normal. El único inconveniente era que yo tenía que quedarme los sábados en la noche en su casa trabajando. A las 4 de la mañana salíamos con el carrito lleno de café, tinto, leche y toda la masa para hacer las empanadas desde el Ricaute, el barrio El Ricaute, que es como en la 13, hasta la 22, y siempre eran varios kilómetros, y bueno, para un niño pues más kilómetros eran de caminar. Y me acuerdo que el segundo sábado de estar trabajando allí, esta persona comenzó a hablarme de una forma diferente y comenzó a insinuarme cosas que yo no entendía.
y a los pocos minutos estaba abusando sexualmente de mí. Lo difícil de todo esto fue que era entender el que él decía, esto lo hacen todos sus papás con sus hijitos. Y yo decía, pero yo, ¿cómo le pregunto a mi papá si él no está conmigo? Y me sentía tan mal, tan sucio, tan horrible, que yo tampoco tuve confianza de llegar a casa y decirle, mamá, me pasó esto, no. Yo me lo guardé, me lo callé, no se lo dije a nadie. Recuerdo que pasó la semana donde todo esto estuvo en mi cabeza por mucho tiempo. Llegó el sábado siguiente y el tener que ir, porque si decía que no iba